Un saludo a todos los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Santo Tomás. En esta tarde nos encontramos aquí con Genis Álvarez, seminarista de primero de Teología del Seminario Mayor San José, quien se encuentra estudiando para ser sacerdote y nos va a colaborar frente a las respuestas de unas preguntas en una entrevista que vamos a hacer sobre la función de la pedagogía dentro del mundo de hoy. Genis, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Michelle, buenas tardes a todos los estudiantes de la facultad. Pues realmente desde la perspectiva, desde la vida que en este momento pues, he asumido en la vocación sacerdotal, ciertamente la pedagogía, la educación misma tiene un ser y qué hacer dentro del sacerdote, ejemplo de Jesucristo, gran maestro. Sabemos que se le da el título de maestro porque enseña y enseña con unas particularidades muy específicas. Enseña con propiedad y enseña con argumentos y enseña con la vida. Entonces, pues, qué bueno que me hayas invitado y bueno, aquí dentro de lo posible resolveremos estas inquietudes. Bueno, Genis, ¿cuál es el principal reto de la educación y la pedagogía en la formación de los seres humanos? Bueno, tenemos que partir en principio que educación y pedagogía no pueden desligarse. No pueden desligarse, pero tampoco pueden confundirse. Exactamente. Sí, a ese punto tenemos que llegar. La pedagogía es la forma como el educador hace que aquel que le está transmitiendo un conocimiento le llegue hasta tal forma que sea asumido como forma de vida. Porque ciertamente antes que transmitir conocimientos, la educación busca transformar, que ese sería como el reto, ¿no? Transformar la vida del alumno. ¿Sí? Sabemos que la palabra alumno proviene de un vocablo latino que significa sin luz. ¿Sí? Y que la luz es dada por el maestro. Podemos acudir incluso desde los inicios de la filosofía, incluso con los mismos sofistas, la corriente sofista, con Protágoras y Gorgias, que partían desde una propia educación, con su propio método y con su propia pedagogía, ¿no? Que era hacer que las verdades endebles y frágiles se hicieran fuertes a través de la retórica. Y podemos llegar también incluso a Sócrates con la mayéutica, a Platón con la dialéctica y luego el estudio peripatético de Aristóteles, y así pasando y haciendo un recorrido a través de la filosofía o por la filosofía, nos daremos cuenta que la educación y la pedagogía van muy tomadas de la mano. Pero insisto, el reto principal es llegar al estudiante. Llegar al estudiante y transformar su vida. Transformar su vida. ¿Sí? Porque más que conocimientos, el maestro debe impartir vida. ¿Sí? Porque ¿de qué sirve saber que 1 más 1 es 2 si no lo voy a hacer vida? ¿O de qué sirve conocer los importantes presupuestos filosóficos si luego cuando me enfrente a la vida no voy a saber de que uno procede de un pensador o de otro? O incluso identificar mi propio pensamiento con uno de los pensamientos que ya se han dado. Bueno, y en esto aquí de hacer vida, pues recordando las clases que tuvimos ya tiempo atrás como seminarista, donde el padre Dagoberto nos decía que maestro no es cualquiera, sino maestro es aquel que impacta de por vida la vida de sus alumnos. Por supuesto. Entonces a eso gira la educación y la pedagogía. Impactar de tal forma la vida del alumno que sea uno con el conocimiento. O sea, que no haya una relación yuxtapuesta entre lo que se sabe y lo que se es, sino que haya una unidad entre lo que yo sé y cómo vivo, ¿no? Muy bien, Genis. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el papel que debe desempeñar el maestro con relación a la transformación del entorno donde se encuentra? El entorno del maestro es su vida junto con el que está enseñando. Eso es su entorno. ¿Y cuándo es maestro? Maestro no es solo cuando está en una aula de clase, y haciendo referencia a lo que decía al principio, tomando como ejemplo a Jesucristo, que viéndolo de cualquier óptica, incluso alejándolo de cualquier perspectiva religiosa, Jesucristo era tenido como uno de los maestros, porque no solo enseñaba con lo que decía, sino con la forma de vida. Lo que hacía. ¿Sí? Y lo podemos comparar, sin caer en absurdo, lo podemos comparar con grandes pensadores y profesores, educadores a través de la historia. O sea, esto vendría a decirnos que concretamente el maestro y su entorno, que es el mismo alumno al que le está impartiendo la educación, debe tener una unidad de vida entre lo que le dice y lo que hace en medio del mismo entorno donde se encuentra. Por supuesto, pero luego insisto, o sea, no es solo el profesor en el aula de clase, sino
su vida, la vida en su totalidad. Exacto, porque no puede haber una división, una dicotomía entre el profesor en el salón y el profesor en la calle. Porque luego, y regresando a la primera pregunta, se supone que el docente ha asumido el rol de educador, ¿sí? Y ese rol de educador lo debe pues, desempeñar en su casa, desempeñar en el trabajo, que pues es la escuela, desempeñar en la fila de un banco, por ejemplo. Y ser pedagogo es eso, ¿no? Donde esté, pues, no que ahora el profesor de matemáticas, donde vaya, tiene que decir... Más 2 son 4. Exacto, o las tablas de multiplicar, no. Sí, pero es que el docente debe haber, antes que ser docente o ser profesor o educador, antes debe tener una formación personal bastante como que bien definida. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta y ya con esto finalizaríamos la entrevista. Tú que te estás formando como sacerdote, ¿me podrías decir en qué entorno te estás formando y para qué entorno, o sea, más adelante te proyectas? Bueno, ciertamente, tú pues, tienes conocimiento y para los que no, pues apenas esto es novedoso, los sacerdotes tienen un ciclo de formación en Colombia y en este seminario de 8 años. Un año introductorio, 3 años de filosofía, 4 años de teología. Esto hace parte de la dimensión intelectual, ¿sí? Entonces, esto para decir que el sacerdote debe formarse en la parte académica, pero también debe formarse, y en esto también hay grandes pedagogos o grandes educadores de aquí dentro de la casa, en la parte humano-comunitaria, la relación mía con mi compañero, con el que viene a visitarme, en fin, también en la parte de la dimensión espiritual y en la dimensión pastoral. Ese es el entorno donde se debe formar el sacerdote, que debe ser uno con lo que está asumiendo, adquiriendo. Es fácil la analogía con una esponja, ¿sí? La esponja se coloca en agua y va absorbiendo todo. Es una sola esponja, pero mucha puede ser el agua donde esté. Así es el candidato al sacerdocio. Está en un lugar donde debe ir adquiriendo pues, toda una formación intelectual, porque eso lo ha de necesitar cuando salga de aquí. Una formación humana, porque es que allá no tendrá relaciones con robots o con extraterrestres, no, serán hombres como ellos. En la parte espiritual, porque bueno, desde los inicios de la iglesia se sabe que el sacerdote ha de ser maestro de oración, y en la dimensión pastoral, porque bueno, ese es su ser, pastor a ejemplo de Cristo pastor. Entonces, en un ambiente donde se ofrecen 4 herramientas, esas mismas 4 herramientas, asumiéndolas como vida, han de ser las que se han de entregar más adelante en la parroquia o en el lugar donde así lo disponga el señor obispo. Bueno, estas son las palabras de Genis Álvarez, como ya se dijo, seminarista de primer año de teología. Un gusto estar con ustedes y que el Señor les bendiga. Yo quisiera terminar antes recordando las palabras y haciendo pues eco. Maestro es aquel que impacta de por vida la vida del alumno.